Antonieta en la clase de levaduras ha dado el fundamento, digamos, matemático del lote alimentado, y ahora viene continuo, y después continúas vos, creo, la semana que viene ya, o esta semana, con reciclo. Entonces estaba muy, muy lindo, organizado, ordenado los temas. Bueno, hoy entonces, continuando con lo que venimos viendo, que es la cinética de los procesos, siempre en aras de incrementar la productividad, y se acuerdan que en un proceso fermentativo se debe lograr buen rendimiento del producto, ya sea que ese producto lo llamemos biomasa, o sea cualquier otro metabolito de interés, por gramo de sustrato consumido. Queremos lograr una alta concentración del producto deseado, en gramos por litro, y una alta productividad volumétrica, que nos parece, creo particularmente, que es uno de los parámetros más representativos de lo que es la fermentación. Y es una velocidad. Entonces los procesos como que han ido en el tiempo mejorando, tratando de lograr mejoras en estos parámetros, sobre todo en la productividad volumétrica, en la que hoy vamos a hacer mucho hincapié en la productividad volumétrica de un proceso fermentativo continuo. Un proceso continuo, que lo vamos a volver a definir más adelante, es un proceso en el cual los nutrientes son agregados. Espérenme un minuto. Perdón. Espérense, que no va a salir tipo ahora porque estoy en clase ya. Perdón. Hola. Ezequiel. Bueno, un proceso continuo, entonces decíamos, en el cual los nutrientes son agregados constantemente. Asimismo, el producto es removido de manera constante. ¿Y cuál es el contraste en el proceso, con el proceso en lote? ¿Qué les parece? ¿Qué lo diferencia sobre todo? Y qué hace que esa productividad volumétrica también aumente de alguna manera. Que los nutrientes son agregados constantemente y no todo de una, digamos. Es cerrado el lote, es como que o sea, se colocan los nutrientes y se cierra el fermentador. Ajá. Que disminuye la inhibición por sustratos, ¿puede ser? También, ¿qué más? El volumen permanente constante también. Y en el lote también, ¿no? No hablemos de lote alimentado. En el volumen del proceso en lote, el volumen es constante, no varía. También disminuye la inhibición por producto. Ya hemos dicho. Ah, no, por sustrato, perdón. Y se están olvidando de algo muy importante, que estaba, ¿se acuerdan? En la gráfica, esa en la que habíamos hablado de productividad máxima y productividad total. Trabaja en estado estacionario. Sí, muy bien. ¿Hay menos tiempos muertos? Exactamente. Bueno, todo lo que han dicho está perfecto, no está mal, pero yo quería llegar a eso, que se eliminan todos los tiempos muertos. Una vez que el sistema llega a un estado estacionario, que es un equilibrio, digamos, muy dinámico, porque pasan cosas adentro del fermentador, entonces, pero ya está, se independiza del tiempo, podríamos decir así de una manera ideal. Entonces, sobre todo, es que se eliminan los tiempos muertos. Profe, perdón que la interrumpa. Hay alumnos que me dicen que no pueden ingresar a la reunión, si los puede aceptar, por favor. Bueno. ¿Anto? Sí, me aparecen uniendo, profe. Ahí está. Bien. Y, por ejemplo, estos procesos continuos han sido bastante empleados en la industria química. ¿Para qué? Para obtener algunos productos de alta, o sea, gran demanda y constante en el tiempo, que constantemente se está necesitando de esos productos.
Y algunas de las ventajas que ofrece con el proceso continuo es que el uso intenso del equipo, porque empieza a andar y anda, lo dejamos que funcione, hace que la ganancia, que lo que se vaya adquiriendo, digamos, con la venta de ese producto, ese capital, se recupere lo que yo he gastado, sobre todo en el gasto, lo que yo he gastado sobre todo en la fabricación o construcción del fermentador. ¿Mm? Y también, como decíamos recién, se evitan los tiempos muertos y al alcanzar rápidamente, tratemos de eso, de alcanzar un estado estacionario, ¿no? Yo hago la diferencia y digo estado fuerte así porque voy a diferenciarlo de ¿qué? De la fase estacionaria del cultivo continuo, de la curva de crecimiento de un cultivo en lote, estado estacionario, que es ese estado de equilibrio activo. Y se evita la contaminación. Y puede ser automatizado con mayor facilidad y no vamos a tener, no va a influir tanto el error humano, tendiendo a una mejor calidad, una calidad uniforme del producto. Esas serían una de las ventajas. Vamos a repasar, entonces, para llegar a la teoría, al fundamento del proceso continuo, vamos a tener muy presentes las fases del crecimiento en lote, que son la fase lag, la fase de aceleración, la exponencial, en la que nosotros calculamos la velocidad específica de crecimiento máxima y constante, la fase de desaceleración, en donde ahí vamos a encontrar el lugar donde yo paro mi fermentación, para que ese tiempo muerto sea mucho menor, ese tiempo extra sea menor, y no influya en la productividad. Bueno, la fase estacionaria y la fase de declinación. Y como ustedes han dicho muy bien, es un sistema cerrado. Se llena el fermentador, se lleva a cabo el proceso, se recupera el producto y se recomienza. ¿Qué pasa durante un proceso fermentativo? ¿Qué es lo que sucedería en un proceso, podríamos así, en el lote alimentado, cuando en un intervalo de tiempo, que vamos a llamar intervalo de tiempo sub 1, le damos, cuando llegamos a la fase exponencial de crecimiento, antes que el microorganismo empiece a desacelerarse y llegar a la fase estacionaria, donde la mu es 0, comienza a darle pulsos de sustrato. ¿Qué va a pasar? Se va a diluir, porque yo estoy aumentando el volumen ahí, estoy diluyendo, pero el microorganismo va a reaccionar, va a consumir ese sustrato, incrementando su velocidad de crecimiento, y voy a llegar al punto inicial de biomasa en el que yo había dado el pulso. Y así sucesivamente, con este tiempo, que voy a llamar delta de tiempo 1, que es más o menos grande, le digamos así, es lo que va sucediendo. Entonces, agrego un pulso de medio fresco, ¿y qué pasa? Se diluye X, tengo sustrato en exceso, y ese sustrato lleva a que el microorganismo incremente su velocidad de crecimiento, su tiempo de duplicación, y vuelvo a llegar al punto, a la concentración X1 de biomasa que yo tenía inicialmente. Repito la operación, espero un tiempo, fíjense que la ordenada, por supuesto, como en cualquier fase, cualquier curva de crecimiento, la ordenada es tiempo. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar si ahora ese intervalo de tiempo se va achicando? Lo mismo, se diluye, rápidamente llega a X2, llamémosle así, otra concentración de biomasa, pero es a la que yo quiero llegar, siempre en una fase exponencial de crecimiento. Se está diluyendo el producto y le estoy dando sustrato. Entonces el microorganismo sigue funcionando. No estoy permitiéndole que llegue a la fase ni de desaceleración ni a la fase estacionaria. Entonces, con ese delta de T2 menor que el delta de T1, voy haciendo esos pulsos de sustrato que viene en el medio fresco. Sigo paulatinamente disminuyendo ese intervalo de tiempo, cada vez lo hago más corto,
y el microorganismo sigue respondiendo con ese sustrato nuevo que yo le estoy suministrando. Y así puedo infinitos intervalos de tiempo ensayar. Y acá yo podría decir que estoy en un proceso de lote alimentado. Miren ustedes el esquema, que no hay salida de producto, sino que voy alimentando y este fermentador tiene que tener un espacio tal que yo pueda seguir aumentando ese medio fresco. Ustedes han visto con Antonieta, la clase pasada, todo lo que es el modelo matemático, la forma matemática. Simplemente acá vamos a ver que para qué es importante el lote alimentado. Cuando se dan velocidades de crecimiento muy altas en el microorganismo, y entonces voy a necesitar, se va a dar una alta demanda de oxígeno, y yo no quiero eso porque estoy gastando energía en airear, en mezclar, en agitar ese proceso. Y también, como decían ustedes muy bien, se evita que elevadas concentraciones de sustrato puedan inhibir la reacción, la vía metabólica que yo necesito y dar origen a otras vías metabólicas que no son importantes ni deseadas, al contrario, porque va a estar en detrimento al producto que yo quiero obtener. Entonces, a este proceso, que podemos llamar de lote alimentado, lo podemos transformar en un cultivo continuo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando cada vez que yo doy medio fresco, ese intervalo de tiempo va a tender a 0, va a ser cada vez más pequeño. De tal manera que yo, ¿qué pasó acá? Que yo voy en mi sistema, que es distinto al del lote alimentado, que yo no tenía un flujo de salida, voy a agregar una gota de medio fresco y va a salir una gota del mismo tamaño ya con el producto. Podríamos decir que en cuanto a el caudal, el flujo es el mismo, entra una gota y sale una gota, pero F al entrar es medio fresco, con todo el sustrato y todos los nutrientes presentes. En cambio, F1, que tiene el mismo volumen que F, es distinta, porque acá yo tengo biomasa, producto, y no tengo prácticamente sustrato. Ese flujo, las unidades de ese flujo, es litro-hora o mililitro por minuto. Y como decíamos, queda escrito flujo de entrada es distinto al flujo, no en la cantidad, como decíamos, 1 litro entra por hora y sale 1 litro por hora, o 1 mililitro entra y 1 mililitro sale, sino a la composición. F es medio fresco, estéril, sin microorganismos, y F1 medio fermentado. ¿Ha quedado claro? Y en un cultivo continuo se va a llegar a un estado estacionario en donde la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad de dilución. Ya conocemos lo que es la velocidad específica de crecimiento, vamos a ver entonces a qué llamamos velocidad de dilución. Yo acá les presento una gráfica en la que en la abscisa, no, en la ordenada, tengo biomasa en gramos por litro, sustrato residual, que tiende a 0, ¿en función de qué? ¿En función de qué? Dilución. ¿Ah? Dilución. No es dilución. ¿Cómo se llama? Velocidad de dilución. Perfecto. Velocidad. ¿Me esperan un minutito, chicos?
Velocidad de dilución, perfecto. Ya no es tiempo. Ahora yo estoy graficando en función de la velocidad de dilución, porque el cultivo continuo se hace independiente del tiempo. Y en esta gráfica, además, yo tengo una curva en azul, que es la productividad volumétrica. Habíamos dicho recién que la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad de dilución en el estado estacionario, siempre y cuando esta velocidad de dilución no supere a la velocidad específica de crecimiento máxima. O sea que tiene un límite. Y a mí me va a servir X por D para calcular productividad. Yo se los digo así todo y después vamos a ir analizando cada cosa. Un sistema continuo puede ser regulado por un sustrato, un compuesto químico, como puede ser la glucosa, o bien puede ser regulado por la medición de la biomasa. Nosotros vamos a estudiar nada más que el fundamento del quimiostato. El quimiostato quiere decir que este proceso fermentativo está regulado solo por el sustrato, que es, por eso, quimiostato, de un compuesto químico. ¿Cuáles son las partes o los parámetros de este proceso continuo? En el fermentador, nosotros vamos a tener un volumen de trabajo constante. Generalmente es por rebalse. Tenemos una zona de entrada de ese medio, con un flujo 1 de ese medio fresco, y por rebalse generalmente va a salir gota a gota. Si entra una gota, va a salir una gota. Si entran 2 gotas por minuto, van a salir 2 gotas por minuto, por rebalse. Y ese es el volumen de trabajo hasta la altura del rebalse. Y tengo yo en este fermentador, una vez que yo lo inoculé con el microorganismo, tengo ya el agente biológico, el microorganismo, que es X. Entonces, el flujo, tanto el flujo de entrada como el de salida, habíamos dicho que tiene la misma unidad, litro por hora o mililitros por minuto. Volumen de trabajo es el volumen útil del fermentador, el que está lleno con medio fresco. No incluye esta parte vacía. La velocidad de dilución, eso que habíamos tenido recién en la abscisa, es flujo sobre volumen. Si el volumen es constante, yo voy a poder modificar esta velocidad de dilución, que es con la velocidad que se diluye el medio en el fermentador, simplemente modificando el flujo. Y ya vamos a ver de qué manera. Y por supuesto, si mu es igual a D, la unidad de D es hora a la menos 1, como lo es mu, hora a la menos 1. Y el tiempo de residencia, que es la inversa de la velocidad de dilución, que no está puesta acá, pero ya se la voy a agregar. Y entonces el parámetro de medida es por hora. X, la densidad celular o concentración de producto. Densidad celular, si lo que me interesa a mí obtener es levadura. Y concentración de productos, si lo que me interesa conseguir es el etanol, por ejemplo. La velocidad específica ya la conocemos. Y la productividad volumétrica en un cultivo continuo es el producto o la biomasa, ¿no es cierto? El producto o la biomasa por la velocidad de dilución. Otro parámetro, otro concepto que tienen que tener ustedes muy claro. Nosotros queremos saber cómo se autorregula un proceso, un quimiostato. Es interesante que yo sepa que durante la fase exponencial, la expresión de crecimiento es la de una línea recta. Y nosotros de acá, en esta ecuación, podemos encontrar la velocidad específica de crecimiento, inclusive la máxima. ¿Se acuerdan? La encontrábamos es una tangente a la curva de crecimiento en la fase exponencial, que es máxima y constante. Y también, algo que nos va a ayudar muchísimo, es la ecuación de Monod. Y esto, como les decía, nos va a ayudar a entender la autorregulación. Ese
semejante a la ecuación de Michaelis-Menten. En lugar de poner acá la velocidad de la reacción enzimática, él relaciona la velocidad específica de crecimiento con la velocidad específica máxima del microorganismo con K sub S, que es la afinidad o es la velocidad máxima sobre 2, o sea, la mitad de la velocidad máxima a una determinada concentración de sustrato. Y en el numerador tenemos un parámetro importantísimo que es el sustrato. Esta ecuación nos va a servir solo si el sustrato es limitante. Un sustrato es limitante cuando no está en exceso. Supónganse, se puede jugar con un cultivo continuo variando la fuente de nitrógeno, la fuente de fósforo, por ejemplo, que es necesario para la síntesis de ácidos nucleicos, o lo que es más común, lo más frecuentemente que se supone o que se coloca como sustrato limitante es la glucosa. Si el sustrato es el hidrato de carbono, en este caso la glucosa, está en exceso, ya no hay una regulación, ya no hay una interrelación directa entre la MU y el sustrato. No me sirve. Por eso, imagínense ustedes, si tengo una cantidad enorme de microorganismos en mi reactor y le agrego una gota de sustrato fresco, una gota en la que va la glucosa, en el acto se la van a metabolizar los microorganismos. Nunca va a estar en exceso. Por eso van a ver ustedes en la curva que le acabo de mostrar y la volvemos a ver después, siempre el sustrato, que generalmente es la glucosa, está tendiendo a cero. Es un parámetro que a mí me dice también cuando la glucosa está tendiendo a cero en un cultivo continuo, que yo lo voy monitoreando a lo largo del tiempo, por supuesto que el cultivo continuo es independiente del tiempo, pero existe el tiempo. Entonces, hoy, mañana, pasado, voy monitoreando, ese sustrato tiene que estar constante y tendiendo a cero. Mientras que la biomasa va a estar constante y en una buena cantidad, que me ayude a mí con la productividad. ¿Seguimos? Sí. ¿Seguimos, Sí, chicos? Profe. Bien. Entonces, el mecanismo de autorregulación puede razonarse según la ecuación de Monod, como decíamos, donde tengo la concentración del sustrato limitante y la mu máxima. Y esa mu, la velocidad de crecimiento, se va a relacionar con ese sustrato limitante. Y otra herramienta importante es saber que en el estado estacionario la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad de dilución. Y también me es muy importante saber que en el estado estacionario el incremento neto de biomasa es cero. En base a estos conceptos que tenemos aquí en esta diapositiva, nosotros vamos a razonar ahora, creo que la próxima diapositiva viene, el comportamiento, cómo llegamos a comprender el estado estacionario. Nosotros, en un cultivo continuo, ¿sí?, el incremento de la biomasa que ocurre es cero. El incremento neto dentro del reactor es cero. ¿Por qué? Porque lo que se va formando dentro del reactor en un determinado tiempo, menos lo que sale en el flujo de la biomasa, es igual a cero. O sea que lo que se forma es lo que va saliendo. Entonces, un incremento de la biomasa dentro del reactor que depende del volumen de trabajo, ¿se acuerdan con lo que acabamos de ver? ¿Qué es volumen de trabajo? Es igual ¿a qué? Al incremento de la biomasa que se forma en el reactor. Ese incremento de la biomasa depende del volumen de trabajo, del volumen que yo tenga, de la velocidad específica del microorganismo, del número inicial de microorganismos que yo tenga en un tiempo muy pequeño.
Y eso que se forma es igual a lo que va a salir. Y lo que va a salir depende de esa biomasa que está en el reactor al flujo. Cuanto mayor sea el flujo, mayor cantidad va a salir. Y a esa misma diferencia de tiempo pequeña, infinitesimal. Y esta igualdad, como decíamos, es cero. Lo que se forma menos lo que sale es cero. Es cero el incremento neto de biomasa en el reactor. Entonces, si yo recurro a dividir todos los miembros en este producto, velocidad de trabajo por diferencial de tiempo, ¿ven? En todos los miembros yo divido. Mientras ustedes van viendo esta diapositiva, trátenla de entender, yo voy a encerrar a mi perrito que está ladrando mucho. Entonces, dividiendo todos estos términos por volumen de trabajo del reactor, por esa diferencial de tiempo, queda que dx sobre dt es igual a mu por x menos flujo sobre volumen por x. Y habíamos dicho que flujo sobre volumen era la velocidad de dilución. Entonces, pasando a este miembro, al otro, este término al otro miembro, me queda que la velocidad específica de crecimiento por la concentración de biomasa es igual a la velocidad de dilución por la concentración de biomasa. Simplificando, aquí hemos llegado que la velocidad específica de crecimiento en el estado estacionario es igual a la velocidad de dilución. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que yo puedo incrementar la velocidad de dilución mientras el microorganismo responda y pueda incrementar su velocidad específica de crecimiento. Una vez que yo llego a la velocidad max con ese D, supóngase que sea 0,23 la mu de la levadura. Yo puedo llegar hasta 0,22, 0,20, hora a la menos 1. Si yo le doy a esa velocidad de dilución un valor mayor, corro el riesgo, mejor dicho, con seguridad, que ese sistema se va a lavar. Porque el microorganismo no puede superar su velocidad máxima. Y acuérdense que decíamos que la velocidad específica de crecimiento está regulada por la ecuación de Monod, por el sustrato, la concentración de sustrato limitante, que me guía a mí la ecuación de Monod para razonar. Entonces, a mí lo que me interesa es incrementar la productividad, tener mejores productividades que en el proceso en lote. Y yo sabía que la productividad en un cultivo continuo es concentración de biomasa o concentración del producto por D. Por tanto, yo puedo incrementar, para aumentar esta productividad volumétrica, puedo aumentar la biomasa o puedo aumentar la velocidad de dilución. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empiece a lavar el sistema y ya X va a empezar a disminuir, por supuesto, cuando se lava. Entonces, recordemos la gráfica del proceso continuo. Se grafica X y sustrato en función de D. Y cuando yo multiplico para cada punto la concentración de X, o sea, de biomasa o de producto, por la velocidad de dilución, me va a resultar a mí la curva de la productividad volumétrica. Observen que está en función de la velocidad de dilución.
Entonces, el volumen es constante, por tanto, modificando el flujo, modifico D. Y por lo tanto, modifico mu. Todo esto son conceptos que van como reforzando lo que vengo diciendo. Acá en esta frase no hay nada nuevo. Pero sabíamos nosotros que la velocidad de dilución es flujo sobre volumen. Y como el volumen es constante, es un fermentador ya hecho, supongo ustedes en la cátedra, cuando hagan el práctico de producción de levadura en continuo, ahí los jefes de trabajos prácticos les van a mostrar a ustedes ese fermentador de vidrio que tiene una capacidad de 350 mililitros. Más o menos me parece que es de volumen de trabajo. Eso se mantiene constante porque hay un rebalse, nunca pasa ese volumen. Y lo que sí van a poder mover ustedes, modificar, es el flujo. Porque el flujo lo está comandando una bomba peristáltica. Ahí tenemos una foto del reactor para mostrarles. Igual lo van a ver ustedes, así que ahí aprovechen para preguntar lo que no entienden en el práctico. Entonces, volvemos, refuerzo yo el concepto. Es decir, la productividad volumétrica se puede incrementar si yo incremento la concentración de X, que puede ser biomasa o etanol, o incremento la D. Pero ¿hasta cuándo puedo entonces incrementar la D? Eso quiero que ustedes me digan, a ver, que ya hemos repetido muchas veces. Un valor menor que la mu máxima. Perfecto, un poco menor, perfecto. Entonces, la D se puede aumentar mediante una perillita, que va a hacer que la bomba peristáltica tenga mayor o menor velocidad de flujo. Y la biomasa, X, que por supuesto que si tengo más biomasa voy a tener más productos, si el producto es distinto a la biomasa, se puede incrementar variando la concentración del sustrato. Bien, entonces, nosotros hemos hablado que el proceso continuo es independiente del tiempo. Sí, en cuanto a que yo entre en un estado de equilibrio activo. Estacionario no significa nada, actividad cero, no es inactividad, al contrario, ahí pasan cosas adentro de ese reactor. Pero se alcanza el estado estacionario cuando se llega a un equilibrio. Y eso hay que saber en qué momento estoy en el estado estacionario, se lo puede hacer de manera práctica. Cuando yo ya veo que la cantidad de biomasa es constante, luego de 2 o 3 medidas, y la cantidad de glucosa residual, si es el sustrato limitante, también lo tengo yo acorralado ahí hacia 0, es bajo. Mientras yo tenga mucho sustrato residual, y lo voy determinando por distintas metodologías, glucosa enzimática, por ejemplo, que ustedes conocen, mientras tenga, no estoy en estado estacionario. Bien, entonces, sería como que independiente del tiempo, entre comillas, porque cuando hago una modificación de cambiar la concentración de sustrato, aumentándola o disminuyéndola, o aumentar o disminuir el flujo, estoy perturbando ese sistema. Acá está el sistema, que ya lo habíamos visto, volumen de trabajo, el flujo 1 diferente al flujo de entrada, y esto es un frasco de alimentación, que como ven es transparente, no tiene microorganismos. El medio fresco, que llamamos nosotros al medio estéril, con todo el sustrato agregado, entra gota a gota al reactor y sale gota a gota, tanto la biomasa como el producto. Entonces, para aumentar X, yo debo variar la concentración por ejemplo, puedo poner 10 gramos por litro y ver de azúcar y de glucosa y ver qué pasa. Hago mis determinaciones. Lavo todo y hago otra determinación y pongo acá. En el frasco de alimentación pongo un medio que tenga, habíamos puesto 10, ahora pongo 50 gramos por litro, ¿ves? Estoy aumentando el sustrato. También puedo disminuirlo, poner 5 o 1 gramo por litro. Y
como decíamos recién, para aumentar la velocidad de dilución, simplemente incremento el flujo. Acá les mostramos una foto de nuestro reactor en continuo, se llama el BioFlow, es pequeñito, de laboratorio, fácil, que llegue al estado estacionario, fácil de manejar. Cuando va a la industria es otra cosa, es más complicado, por eso es que se los usa, por ejemplo, para bebidas como cerveza, para obtener etanol, para tratamiento de efluentes. No tiene mucha aplicabilidad en la industria a grandes volúmenes. Es complicado llegar a ese estado estacionario, ese equilibrio activo. Entonces, este es el frasco de alimentación por medio de una manguera. Acá está la bomba peristáltica, la que hace que aumente o disminuya el flujo según lo que yo maneje, ¿no? Después tengo unos botones para manejar el aumento de flujo, y entra al reactor. Reactorcito le llamemos. Y hay ahí un rebalse, esta manguera, y por acá se va obteniendo lo que rebosa, lo que rebalsa. Es ya el medio fermentado. ¿Ve? Este es el fermentador. Otra foto desde otro ángulo. Acá vemos el medio fresco que está alimentando al fermentador. Aquí está el fermentador aumentado. Queremos que ustedes vean. Volumen de trabajo es esto amarillo, el líquido, que tiene ese color por el extracto de levadura. Y entonces ya estamos produciendo biomasa, y miren qué diferencia hay. En donde hay biomasa opalescente, otro hasta blanquecino de la cantidad de microorganismos que tiene, en cambio miren ustedes el aspecto de un medio fresco estéril. Entonces, esta es la bomba peristáltica, que me va a permitir aumentar el flujo y por lo tanto la velocidad de dilución. Y acá en el medio fresco voy a jugar yo con distintas concentraciones de la glucosa. Bien. Decimos que podemos entonces manejar, incrementar la productividad aumentando X. Entonces, X voy a aumentar yo cuando aumente la concentración de sustrato en el medio fresco que ingresa. Manteniendo, por ejemplo, no puedo variar yo dos cosas. Voy a mantener constante la cantidad de sustrato que entra y mantengo a una velocidad de dilución determinada. 0,1 por decirte. 0,1 hora a la menos 1. Entonces, tengo el medio fresco, decíamos recién, supongamos, hagamos números redondos, 20 gramos por litro que entra. Y obtengo esta curva, XA. Estamos hablando acá de concentración de biomasa. ¿Qué pasa cuando yo en vez de 20, en lugar de colocar un frasco con 20 gramos por litro, pongo un frasco que tiene 20 gramos por litro de glucosa? Y ese medio fresco es el que se va alimentando. A la misma vez, o sea que no he cambiado el flujo. ¿Qué va a pasar? Va a entrar una gota que no tiene 20 gramos de azúcar, sino que tiene 40, el doble. Entonces, yo estoy en este punto de la biomasa, acá, XA. Entra la glucosa, una gota, perdón, entra el medio, ya en lugar, una gota que no tiene 20 gramos, sino tiene 40 gramos por litro. Entonces, aumenta la concentración de sustrato. ¿Se acuerdan de Monod, que está acá? Ya no tengo 20, tengo 40. Entonces, directamente se va a incrementar la velocidad específica de crecimiento. Al incrementarse la velocidad específica de crecimiento, ¿qué va a pasar? Voy a tener una mayor duplicación, mayor producción de biomasa. Al tener una mayor producción de biomasa, se incrementó la producción de biomasa, tengo más boquitas para comer ese sustrato. Entonces se comen todo el sustrato, vuelve a llevarlo contra la pared, contra el cero, digamos, pero ya
el microorganismo que aquí había aumentado su velocidad específica de crecimiento, al reducirse de nuevo el sustrato en ese reactor, él vuelve a su mu, que era 0,1, porque estamos en el estado estacionario. Y ya quedo yo con la biomasa, en lugar de haber obtenido a partir de 20 gramos por litro, supóngase que yo he obtenido 10 gramos por litro de biomasa, ahora voy a tener, con los 40 gramos de glucosa en mi medio, voy a tener 20 gramos por litro de biomasa. Y pongo acá, en mi gráfica tengo un puntito superior a la concentración de biomasa que tenía con menos cantidad de sustrato. Yo no he tocado el flujo. Yo he cambiado nada más que el frasco de alimentación. Quiero hacerle una salvedad. Yo tengo ahora biomasa y sustrato en función del tiempo. Porque esa modificación, esa nueva situación que yo le presento al microorganismo con mayor cantidad de sustrato, ha necesitado de un tiempo. ¿Para qué? Para que se doble, se duplique, se forme mayor cantidad de biomasa. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, ¿puedo pasar yo en lugar de tener, o sea, sigo ahora el mismo frasco, preparo nuevo medio porque se acabó con 40 gramos por litro, sigo con la mayor cantidad. Yo quiero armar esta curva ahora. ¿Qué tengo que modificar para armar para el punto en 0,2 de velocidad de dilución? Para que el flujo sea mayor. ¿Qué tengo que hacer? Nosotros estamos manejando todo esto desde afuera, aumentando el sustrato desde afuera, porque yo preparo el medio de cultivo y le coloco, ellos después se encargan de acomodarse el microorganismo adentro del reactor, y ahora yo desde afuera, ¿qué puedo hacer para ir no a la D1, que la llamamos 0,1, sino a una D2, una velocidad de dilución 2, que la llamamos, que es de 0,2 hora lo menos 1. ¿Qué manejo yo? ¿Qué toco? La bomba. Claro, ¿qué es lo que yo quiero aumentar? Esta vez acá está el botón para aumentar el flujo. Sí. Que eso comanda acá, hace que ande más rápido esta bombita peristáltica. Claro, tengo que incrementar el flujo. Esto ya hemos visto. Entonces, bien, esto es este puntito, es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa entonces cuando ahora paso a 0,2? Entonces, el próximo paso es comenzar a trabajar a diferentes velocidades de dilución, variando ¿qué cosa? El flujo. Mayor flujo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo aumento el flujo? Estoy acá, ¿no? Acá, con 40 gramos por litro mi frasco, mi medio de cultivo. ¿Qué pasa? Tengo esta X. Aumento el flujo. ¿Qué va a pasar? Ya no entran por minuto 2 gotas, entran 4 gotas. ¿Y cuántas gotas salen? 4. Bien. Se aumenta el flujo del medio con el sustrato. ¿Qué va a aumentar? Y lo que sale también. La Claro, velocidad. claro, aumenta la velocidad de dilución. ¿Pero qué es lo que va a aumentar? Sí, por supuesto. Si aumenta el flujo, aumenta la velocidad de dilución. Pero dentro del fermentador, ¿qué aumenta? Ahora no entran 2 gotas con La concentración 40. del sustrato. La concentración del sustrato. Y por monodo, se aumenta la concentración del sustrato.
¿quién va a aumentar? ¿El producto? Claro, claro, muy bien. Pero esperen una cosa, esperen un cachito, esperen. ¿Qué ha pasado con el sustrato? Ha entrado más, pero también han salido 4 gotas. ¿Qué ha pasado en ese tiempo con la biomasa? Disminuye. Disminuye. Como estuvo menos tiempo en contacto con la biomasa, digamos que no aumentó lo que hubiese aumentado, creo yo, si hubiese estado o no. Si yo aumento el flujo, aumenta el flujo de entrada, F, y aumenta el flujo de salida, F1. Si han entrado 4 gotas, instantáneamente salen 4 gotas. ¿Y qué ha pasado? Como vos decís, no ha tenido tiempo todavía el microorganismo de acomodarse a esa nueva velocidad. Yo tengo que llegar a que mu sea D. Todavía estoy antes de la velocidad máxima, la velocidad específica máxima. Estoy mucho más abajo. El microorganismo todavía puede adaptarse. ¿Cómo se adapta? Primero disminuye. Y como yo estoy en presencia de mucho sustrato y menos bocas para alimentarse, ese, que todavía es limitante, regula mu y aumenta mu. Y se restaura la biomasa que yo tenía en un primer momento. Pero, más que restaurarse, esta mu va a ser igual a ¿qué ahora? A la nueva D. Va a ser igual a D2. Y por eso yo hago el segundo puntito acá. Si aumento más el flujo todavía, vuelve a pasar lo mismo. Y el microorganismo va a acomodar su velocidad específica de crecimiento para usar todo este producto. Decíamos que en el estado estacionario los parámetros se mantienen constantes. La biomasa va a ser máxima o el producto va a ser máximo y el sustrato va a ser mínimo. Lo que va a ir variando, acomodándose a la velocidad de dilución, por ejemplo, en este caso, va a ser la velocidad específica de crecimiento. Hay un estado transitorio. Por eso yo acá, miren, tengo graficado en función del tiempo. Necesito un tiempo para acomodarme. Yo les voy a dar un ejemplo muy tonto. Va a decir la profe, ¿por qué no pensó en algo más inteligente? Cuando uno, yo no sé, según el carácter de cada uno, cuando uno llega a una fiesta, que hay ruido y cosas, y uno recién viene de un lugar tranquilo, que no sé qué, ¿qué tiene que hacer en esa fiesta primero? ¿Ya voy a entrar así a saltar, a bailar, a no sé qué, a participar? ¿O me voy a aclimatar primero? Voy a necesitar un tiempo. Voy a mirar quiénes están, quién están mis amigos, si no están mis amigos. Voy a ver qué pasa y entonces voy a ir entrando en ritmo. Bueno, lo mismo, es muy tonto y burdo el ejemplo, perdónenme, pero se me ha ocurrido ahora y no sé, mientras iba por la calle hoy pensando cómo veíamos del tiempo, de este momento transitorio en el que interviene el tiempo para que este microorganismo se acomode a la nueva situación, ya sea que yo le aumenté sustrato o ya sea que yo le aumenté la velocidad de dilución, o sea, el flujo. Como les digo, para estos experimentos, estos trabajos se hacen para ver, por ejemplo, si se pueden obtener una cepa, no sé, que sea rica en tal o cual hidrato de carbono, incrementándole, o que tenga, por ejemplo, menos ácidos nucleicos, que son dañinos, que son tóxicos para el ser humano. Entonces se va jugando con los distintos, y siempre que tendiendo a que sea buena la productividad, obteniendo la mayor cantidad de biomasa con los distintos juegos de sustratos y de nutrientes, y incrementando también incrementando la velocidad de dilución, porque tanto X como D incrementan la productividad. Ahora, cuando D disminuye, a ver, razonemos, por eso yo les decía, razonemos, ¿qué pasa cuando de D2 yo paso a D1? O sea, ¿quién baja? Si digo que la velocidad de dilución disminuye, ¿quién disminuye? Voy con la perillita y ¿qué es lo que hago que disminuya? La cantidad de medio con sustrato que entra.
Claro, no, bueno, el sustrato es el mismo, no lo toques ahí directamente, el flujo, eso se llama, el medio que entra se llama flujo, digamos flujo, ¿sí? Pero está bien, eso es. ¿Qué pasa si el flujo es menor? El flujo de entrada y el flujo de salida es menor. ¿Qué va a pasar con la biomasa? Aumenta. Aumenta, se acumula. Ya en lugar de salir las 4 gotas, salen 2 gotas, entonces está aumentando. Y además de aumentar la biomasa, ¿quién está disminuyendo? Está entrando menos ¿qué? Sustrato. Menos sustrato, porque, claro, entonces, ¿qué le va a pasar al microorganismo? El sustrato es menor. ¿A quién influye directamente? Por monodo. A la velocidad de crecimiento. Perfecto, No. a la velocidad específica de crecimiento. Entonces ahí la velocidad se va a disminuir de D2 a D1, pero la cantidad de X va a ser la misma, porque yo estoy trabajando con el mismo frasco de alimentación, 40 gramos por litro. XA es para 20. Pero en todos los casos, en las dos curvas paralelas estas que obtenemos, estoy trabajando, variando. Esta es con el frasco mayor, la XB, y XA es con el frasco de menor concentración. Ahora, los puntos estos que van determinando la línea, la que es constante, ven ustedes, eso lo voy determinando con las distintas velocidades de dilución. Hasta que llega a una velocidad de dilución en la que se lava el sistema. Esto quiere decir que se lava, que ya no tiene tiempo de acomodarse. Yo llegué a esa fiesta, no me gustó, no me pude acomodar, ¿qué hago? Me voy. Bueno, el microorganismo no se puede acomodar, entonces se lava, salen más de los que se forman adentro. Y en el estado estacionario teníamos que la cantidad que había dentro, habíamos visto por la deducción matemática, era constante. No había una diferencia. ¿Entendido? Esto, tómenlo con pinzas. Vamos a tener consultas si ustedes quieren. Pero esto también va a ser subido al aula virtual, la ven, la razonan y lo volvemos a charlar, ¿sí? Bueno, profe. Sí. Bueno. Sigamos. ¿Qué pasa acá? Ahora yo quiero obtener XC, menor biomasa. Es lo mismo. Siempre relaciono S con mu. Entonces, en el frasco ya no tengo 20 gramos por litro, tengo 10 gramos por litro. O sea, ya tenemos estas dos curvas hechas con más, la de 20 y la de 40, ahora con 10 gramos por litro. Tengo menos cantidad de sustrato que entra. ¿Sí? Si tengo menos cantidad de sustrato que entra, a la misma D, ¿no? A la misma D. No está variando el flujo, simplemente cambió el frasco y en lugar de 20 gramos por litro o de 40, ahora le he puesto 10, menos todavía. Está entrando, el flujo es el mismo, está entrando menos ¿qué? Sustrato. Menos sustrato. ¿Quién va a disminuir? La velocidad específica de crecimiento. Perfecto. Y quién, por lo tanto, como resultado, tengo la mitad de la biomasa que tenía antes, mucho menos. ¿Sí? Pero, ¿con qué velocidad de dilución? ¿Distinta o igual? Yo estoy con la D1, ¿no? Con la velocidad D1, estoy en el primer punto acá. No he variado D. ¿Cómo va a ser mi mu? ¿Cómo sería, profe? Claro. A ver, volvamos. Disminuye, ¿no? No, es la misma. Porque yo tengo la determinada. Entonces, entra menos sustrato, pero la velocidad, pero igual entra una gota y sale una gota para 0,1, ¿sí? Entonces, entra menos sustrato, disminuye mu, por lo tanto obtengo menos biomasa. Pero en el momento en que al tener menos biomasa, va a incrementar el sustrato y ese sustrato va a hacer que mu se recupere a la mu inicial, a la que empecé cuando tenía acá. Mu solo va a variar cuando yo varíe el flujo. Acá estoy variando la concentración. Y después el próximo paso va a ser variar las velocidades de dilución. O sea, Yo mu voy a obtener aumenta. la curva de abajo. Te escucho.
mu aumenta para igual a D, digamos, porque D es constante, porque la velocidad Claro. de dilución es constante. Claro, hasta que, exactamente. Transitoriamente, por un momento, disminuye mu, hasta que se restablece, porque el sustrato es cerísimo, es nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya es menos la cantidad de biomasa, se restaura, digamos, esa concentración de sustrato, y ahí entonces ella va a poder recuperar su mu. No así la cantidad de biomasa. Queda con la misma mu, pero con menor cantidad de biomasa. Pero yo en mi sistema continuo, ahí voy a estar recuperando, en caso que me interese a la biomasa, menos biomasa. Claro, pero si vos querés más biomasa, cambia el frasco y ponele más cantidad de sustrato. Claro. Por supuesto que sí, pero vos vas a poder aumentar después la productividad, pero siempre, por supuesto. A ver, les pregunto, ¿en dónde va a tener más productividad? ¿En XB, XA o XC? ¿Dónde va a ser mayor a las distintas D? En XB. A D0, D1, D2. ¿Ah? En XB, por supuesto, porque estoy aumentando la productividad es X por D, y si yo tengo mayor X, tengo mayor productividad, hasta que se lava, y cuando ya tiende a 0, no vale la pena que siga aumentando D, porque X se va a pique, se va a 0, y cualquier número por 0 es 0. ¿Sí? Claro. No está muy convencido, pero bueno. Ya les vemos de nuevo. Bueno, vamos ahora a una cosa más sencilla. La clasificación de los procesos continuos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Los homogéneos son agitados, acá no he puesto el agitador, pero en cualquier parte del reactor la composición es la misma. Pueden o no tener reciclo de celdas, de un solo paso, de distintos pasos. Distintos pasos, y cuando son de distintos pasos, hay una gran variedad, versatilidad para manejarlos. Puede venir el medio fermentado de uno al segundo fermentador, y ahí en ese segundo fermentador, como en el caso de la penicilina, por ejemplo, le aumento un precursor, o le doy otro pulso de glucosa, paso a lactosa, en medio de cultivo fresco. Por ejemplo, puedo tener el medio fresco de igual composición de todos los reactores, o como les digo, va a estar variando la composición según lo que yo requiera. También las condiciones pueden ser diferentes, de temperatura, aireación o pH, pueden ser distintas, según lo que yo quiera obtener. Y según su regulación, los homogéneos pueden ser quimiostatos, que es lo que acabamos de ver, que se regulan por el componente químico que es el sustrato, o el turbidostato, que va a ir regulando la velocidad con la que entre, va a manejar una bomba, que va a permitir mayor o menor cantidad de entrada, o sea, mayor o menor flujo del medio fresco, según la densidad que yo obtenga. Porque si yo quiero obtener tal cantidad de biomasa, yo preparo todo el sistema de monitorización para que ahí estatice hasta cuánto quiero yo, estandarice cuánto quiero yo de biomasa. Si se produce más de lo que yo estipulé, se va a activar la bomba y se va a diluir con medio fresco. Y si tengo menos, bueno, esperará que se enlentecerá el proceso de tal manera de obtener lo que yo quiero de biomasa o de producto. ¿Ahí el sustrato está en exceso, en el turbidistato? No es el que regula, exactamente, no es el que regula. Y después tenemos entre los heterogéneos que todos estos estratos son diferentes, porque es como un pistón, que va entrando el medio fresco, va difundiendo hasta que sale por el otro extremo. Supuestamente esto se debería cumplir acá más o menos una curva de crecimiento, en la que hay distintos estados fisiológicos del microorganismo. Hacia el comienzo tengo mucho sustrato, el sustrato inicial, luego llegaré al final con 0 de sustrato, y el producto al principio será 0 y luego será el máximo al final. Pero en realidad esto no sucede porque compartimientos estancos, si no hay ninguna lámina física que separe esto, y hay un burbujeo porque sea una fermentación alcohólica, va a haber algo de variación. Pero en la teoría es lo que más o menos tendría que pasar. Entonces, otra forma de tener otro sistema de
heterogéneos son las enzimas o células inmovilizadas. Y una forma de inmovilizar también es cuando el microorganismo tiene la capacidad de producir sustancias que llevan a cabo la aglomeración de los microorganismos formando flóculos. Entonces, esas sustancias cementantes los ayudan a fijarse a la pared y a formar flóculos que van creciendo hacia... Se favorece eso, por ejemplo, con un fermentador continuo cónico. En la parte inferior se acumulan los flóculos y a veces se colmata el sistema. Pero bueno, es una forma de inmovilizar la floculización. Y bueno, las aplicaciones en investigación, por ejemplo, si yo quiero, ya hemos visto cómo el proceso del lote viene en distintas fases. Pero si yo quiero detenerlo en una fase determinada, con una mu determinada, ya sea baja o alta, puedo hacer como eterno en el tiempo, eterno teóricamente. Lo detengo en un estado fisiológico del microorganismo y ahí puedo estudiar, por ejemplo, su composición celular, cómo es su comportamiento. También es interesante, por ejemplo, para cuando yo trabajo a velocidades de dilución muy bajas, puedo mantener algún microorganismo que sea modificado genéticamente. Porque como ustedes me habían aclarado el otro día y me han hecho recordar que cuando uno en un medio líquido va sembrando un microorganismo mutado genéticamente, revierte a la cuarta, a la tercera, al tercer repique, tercera generación, ya revierte. Porque en cambio en medio sólido no. Entonces, porque en el medio sólido también tiene una velocidad de crecimiento bastante baja el microorganismo, no es lo mismo que en un líquido. La difusión de los nutrientes es mucho más, lo tienen más asequible en medio líquido. Entonces su mu ahí se hace la mejor. En cambio el medio sólido no. Pero si yo lo manejo a esto desde afuera, con el flujo, manteniendo una mu muy bajita, la puedo tener ese cultivo indefinidamente hasta que en tanto yo determine la composición de sus membranas, de su pared, y también mantengo a esa mutante sin revertir, por ejemplo. Y en producción industrial lo interesante es porque incrementa la productividad volumétrica, como les decía, en algunos casos de producción de antibióticos, que está muy bueno hacerlos en reactores diferentes, con distintos componentes en los medios según se vaya necesitando, y la verdad que no me acuerdo, estaban Anto y Cristina, cuando hemos ido a ese, que no me puedo acordar el nombre del ingenio, estaban trabajando en continuo, algo. Bellavista. Bellavista. Y yo me Sí, acuerdo era producción de etanol. Sí, gracias, Anto. Yo me acuerdo que una vez en Leve me habían puesto y era querían llevar a cabo un proceso continuo y les daba muchísimos trabajos, muchísimos dolores de cabeza, porque puede andar muy bien, pero de repente se desequilibró y bueno, ya es muy trabajoso volverlo a poner en ritmo, en onda. Y bueno... Mira, profe, sí. en la producción de levadura, por ejemplo, ¿se hace lote alimentado sí, o se hace en continuo? No, eso ustedes han visto que se hace sí o sí, hace mucho tiempo, Anto, en la industria, ¿no es cierto? Pero continuo... Perdón, ¿qué has preguntado, Matías? Me perdí. Sí, no, es que... ¿Por qué? O sea, se hace el lote alimentado, la producción de biomasa o de levadura, por ejemplo, en calza. Sí. ¿Porque es mejor que hacerlo en continuo? ¿O porque en continuo corre más riesgo, algo pasa? El continuo, digamos, es muy buen sistema fermentativo, pero es como que necesitas controles muy precisos y son procesos muy largos. Entonces, corres el riesgo de que algo no funcione bien y como que toda la producción cae, digamos. Entonces es como demasiado, para nivel industrial, es como en el caso de los microorganismos. De biomasa es como bastante más complicadito. El Pero producto el tema de la contaminación también tiene que ver ahí.
Aunque una de las ventajas es eso, ¿no? Que si llegas al estado estacionario ya ha primeriado el microorganismo que vos... como que se mantiene. Es más difícil que se contamine porque ya están una gran cantidad de biomasa que está empleando todo el sustrato. Pero no tanto la contaminación, es sino la historia de eso, de salir del estado estacionario y empezar a tener mucho, o que no sabés, capaz que se empiezan a morir el microorganismo porque produce una toxina y no sabés, ¿no? Bueno, pero por ahí lo podés manejar también para tenerlo, mantenerlo en el lugar en que no produce la toxina. Pero eso, ves, es más para investigación, no tanto para la industria, que ya quiere todo ya y la Aparte, máxima... como vos en producción de levadura, a vos te importa el microorganismo, es como que necesitas aumentar mucho la biomasa exponencialmente. Entonces es como más de cuidado el cultivo continuo, creo yo, que es como... Claro, claro, y no sé en volúmenes tan grandes con los que se maneja la industria, por ahí me parece que un producto como el etanol es como más sencillo. Sí. Claro, y así pero todo tienen complicaciones, digamos, y así todo tienen... Claro, ya cuando vas a nivel industrial los volúmenes son menores en continuo, no tendrás reactores tan enormes. No, sí, seguro, pero me refiero a los controles de esos reactores que son lo mismo, son grandes, digamos, serán menos que los del lote alimentado o del lote, pero digamos, no me imagino los controles tan estrictos del continuo para que no se lave el sistema, para ir aumentando. Más automatizado, más fuera la mano del hombre y eso. Pero bueno, sí. Bueno, chicos, redondeando, entonces en un proceso fermentativo se debe lograr. Bueno, como dice la Antonieta y decimos, no tenemos muchos ejemplos de la industria con proceso continuo. Por cualquier motivo de esto que estábamos diciéndole. Un tratamiento de efluente puede ser con bacterias metanogénicas. Eso sí, eso es más fácil. En metalogénica no sé si hay reactores. No escuché la verdad. Producción continua, no. Con reactores no, con tratamiento en anaerobiosis no. Tratamientos anaerobios. Es que la producción de metano, yo he visto unas piletas enormes allá en Citrusville, no sé, Citrusmax, cuál es el que está yendo al aeropuerto después, para el oeste. Es otra cosa cómo se produce el metano. Es más así rudimentario. Esto es como muy exquisito, hasta yo me lo imagino así en un laboratorio. Entonces, chicos, queremos un buen rendimiento de producto, ya sea X o P, por gramo de sustrato, o sea que redondeemos con la clase anterior. Alta concentración del producto deseado en gramos por litro y alta productividad volumétrica. Entonces, la desventaja también es que nosotros acá no podemos exceder la D, la mu máxima, perdón. D no puede exceder la mu máxima. Por lo tanto, en la próxima clase, la doctora Cristina Rubio, les va a dar un perfeccionamiento del continuo. Va a ser continuo con reciclo de células. Y ahí sí, ustedes van a ver también por una formulación matemática cómo pueden exceder la mu máxima, la D. Muchas gracias. Y listo, chicos. Les digo,